¿Eres una mujer valiente, con determinación y sueños por cumplir? Emprender te permitirá dejar tu huella, ser tu propia jefa y contribuir al desarrollo local. No dejes que los miedos te detengan. Con el apoyo de redes de mujeres emprendedoras, formación y financiamiento adaptado a tus necesidades, todo es posible. Queremos que cada mujer emprendedora se sienta apoyada y con todas las herramientas para triunfar en sus negocios. El futuro emprendedor está en tus manos. Adelante, emprendedoras. A esta hora, en Radio Cómplices, comienza Apoyo al Emprendimiento Femenino en la región de Ñuble. Este programa llega hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Cómo están? Bienvenidos. 15 de septiembre estamos por comenzar lo que es la celebración de fiestas patrias. Muchas mujeres están pensando seguramente en iniciar un emprendimiento o bien mantener su emprendimiento. Queremos desearle que lo pasen muy bien junto, por supuesto, a su familia. Uno de los factores claves en el desarrollo social y económico de un país y que puede permitir superar la brecha de la pobreza es el emprendimiento. Y en esto la mujer ha tomado un rol muy importante. Hoy nos vamos a introducir en una interesante entrevista con un esfuerzo del equipo de Radio Cómplices 97.3 y junto a Mariela Espejo, periodista, quien forma parte de este equipo maravilloso de Radio Cómplices 97.3, viajaron hasta la ciudad de Santiago para entrevistar a una interesante autoridad nacional. Me refiero a la ministra de la Mujer. Quisimos enfocar no tan solo en nuestra realidad regional, sino que abordar distintos temas a nivel nacional. En Radio Cómplices 97.3, entonces, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana Guarello, entrevistada por nuestra periodista Mariela Espejo. Adelante, Mariela. ¿Cómo están? Encantados de estar nuevamente con ustedes. Nuestra entrevistada de hoy es Antonia Orellana Guarello, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ella es la primera ministra de Estado titulada de la Escuela de Periodismo del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Fue integrante de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, es militante y una de las fundadoras de Convergencia Social. Como esta ministra, queremos agradecerle la deferencia y recibirnos en su despacho y concedernos estos minutos para conversar sobre un tema que para usted y para nosotros merece la mayor relevancia: la mujer y su importancia en el desarrollo de un país que se precie justo e igualitario. Ministra. Gracias a ustedes. Una gran descripción. Solo añadiría que soy la primera ministra egresada del Liceo Tajamar B52, de niñas. Muy bien, eso es importante también. Ministra, partamos. Una faceta suya, ¿cierto?, que destacan quienes la conocen es haber sido y seguir siendo parte de un movimiento feminista que lucha y ha luchado por la justicia social en todos los aspectos, donde las mujeres, ¿cierto?, en Chile se han visto muchas veces postergadas. En ese rol creemos que el Ministerio ha debido luchar contra un fardo muy pesado, como fueron estos 4 años de pandemia. Usted incluso participó en una publicación que violencia contra las mujeres en Chile durante la pandemia del COVID-19, un estado ausente. Ministra, ¿cómo ha afrontado esa carga, cierto, de estos 4 años con la que se encontró tras ser nombrada ministra por el presidente Boric? Sí, en particular hay, yo diría 3 cosas que mencionar ahí.
Uno, sobre la experiencia de venir del movimiento feminista, como muchas otras autoridades antes. No podemos dejar de hablar de la Fanny Poyarolo, de la Laura Albornoz, la ministra Pascual también. Probablemente es porque yo soy más chica, que se pone como novedad, pero ha habido historias antes respecto a eso. Y cuando uno dice que viene el movimiento feminista, la gente no sabe muy bien qué pensar, como ¿qué hacía entonces? ¿De qué se trata eso? Y hay quienes lo llevan, ¿cierto?, hacia la caricatura. Entonces piensas que es estar solo gritando afuera de una institución o estar solo en círculos muy académicos pensando cosas muy difíciles de decir. Y la verdad es que ninguna de las dos, ninguna de las anteriores. Yo tenía mi trabajo, la funcionaria pública en la Universidad de Chile, y también dedicaba mi tiempo libre a apoyar a mujeres que vivían violencia. Y es por eso que muchas veces en el trabajo del ministerio me encuentro con sus madres, me encuentro con ellas también, y eso permite tener una reconexión del ministerio hacia los movimientos y organizaciones de mujeres que no son todas feministas, pero sí la mayoría deben afrontar la cuestión de la violencia. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque a propósito, esa publicación fue un informe sombra que menciona usted. Un informe sombra es en el fondo un chequeo que se hace desde la sociedad civil a lo que informan los estados a los organismos internacionales. Entonces, ese informe lo realizamos junto a Marcela Sandoval, recogiendo la opinión de más de 100 organizaciones de todo el país, no solamente de feministas, sino también organizaciones de mujeres, de ollas comunes, y les preguntamos, ¿ustedes han sabido de algo extra para enfrentar la violencia durante pandemia? La respuesta fue que no. Y nosotros le informamos eso a la relatora especial para la violencia contra las mujeres de la ONU, en ese momento Dubravka Simonovic. Y creo que esa percepción de que no hubo una dedicación especial explica el por qué yo hablo de que estamos reconectando. Estamos reconectando, el Consejo de la Sociedad Civil tenía vacancias, gente que había renunciado, la última campaña que se realizó fue polémica, la rechazaron las organizaciones de mujeres, las parlamentarias. No sé si la recuerdan, era la del abuelito golpeador. Sí. Entonces había un trabajo que hacer desde el Ministerio de reconectar. En eso hemos estado el primer año, a propósito de que se vuelva a ver el Ministerio de la Mujer como un referente respecto a lo que violencia contra las mujeres respecta. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el trabajo de recuperación ante lo ocurrido en la pandemia, que va más allá solo de los hechos de violencia, sino también al retroceso histórico de más de una década en la inserción laboral femenina. Eso es una pérdida de oportunidades para el desarrollo del país, para el desarrollo de las mujeres, pero también puede ser un factor de aumento en la violencia contra las mujeres, porque la autonomía económica es la forma más eficaz de la prevención. Es decir, como nos enseñaron las abuelas, usted tenga su platita, mijita, ¿qué más explicativo que eso? Y estamos en ese sentido contentas, pero no satisfechas. Contentas porque lo que nos muestran las cifras de la CACEN es que con la acción pública se logró detener que más personas pasaran a la pobreza post-pandemia. Y en eso, por supuesto, nobleza obliga. Hay medidas que se tomaron en el gobierno anterior, pero también hay medidas como el Plan Chile Apoya, que tuvo un énfasis especial en mujeres de las pymes, en el subsidio Protege para las mujeres con hijos pequeños, que buscaban recuperar la inserción laboral y también hacer transferencias directas. Porque uno de los datos de la CACEN, y que los académicos decían, pero el ingreso autónomo familiar no subió, es decir, los ingresos por familia. Sí, no subieron, pero no bajaron personas a la pobreza, y eso quiere decir que la acción pública fue eficaz. Y en eso tuvimos un rol como Ministerio de la Mujer, buscando medidas que fueran apuntando hacia los núcleos centrales de por qué hay cesantía, por qué hay salida del mercado laboral. Y respecto a cómo enfrentamos lo que ocurrió en pandemia, creo que es importante decir también cómo buscamos recuperar el músculo
de nuestro Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Anualmente, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género atiende 60.000 mujeres. Es una cifra muy grande respecto al presupuesto que tiene, pero es una cifra muy pequeña respecto a la magnitud de la violencia en nuestro país. ¿Eso de Arica me parece? Sí. Y eso quiere decir, uno, que tenemos que crecer, por supuesto, sujeta a todas las normas de evaluación de los programas, y en eso estamos, pero también que había que recuperarnos, porque lamentablemente antes de la pandemia, el año 2018, se despidió a 1/3. Es decir, 1 de cada 3 trabajadoras de los centros de la mujer, es decir, las que están ahí en la comuna, fueron despedidas. Luego vino la pandemia, eso no se pudo recuperar, y por lo tanto el primer año lo dedicamos a recuperar esa capacidad, y ahora que nos recuperamos, ¿cierto? Uno no puede enfrentar maratones si no ha recuperado musculatura. Entonces decidimos ir por ese camino. ¿Y en qué estamos hoy? Estamos en un proyecto muy ambicioso con el Banco Mundial para cambiar la forma en que está construido el sistema de atención a las mujeres que viven violencia, porque es muy burocrático y eso genera que las mujeres desistan de la denuncia, se sientan poco acompañadas, genera riesgos también en esos tramos de burocracia. Estamos tramitando la ley integral en contra de la violencia y estamos también cambiando los modelos de intervención. ¿Por qué? Porque si todas las cifras nos muestran que las mujeres en Chile nos demoramos en promedio 7 años en denunciar, y toda la oferta, todas las cosas que podemos hacer llegan recién después de la denuncia, quiere decir que la acción pública está llegando 7 años tarde. Por lo tanto, necesitamos hacer más foco preventivo, más foco en las comunidades. Y ese es el sentido de que, por ejemplo, nuestra última campaña en contra del acoso en el transporte público, que a propósito que esto es de medios regionales, quiero destacar que no se centra en el transporte público de Santiago, sino que está en todo el transporte público regulado del país. El otro día me llegaron las fotos de las barcazas, de los afiches en las barcazas del seno de Reloncaví. O sea, todo el transporte público tiene que ver no con apuntar a la víctima para que denuncie o al agresor para que no lo haga, sino a la comunidad para que sea parte de una cultura de la prevención y esté atenta, que se llama la familia Miranda. Me he jugado un poco con el dicho popular, pero entonces el foco también en las comunidades, porque si reconocemos que la violencia es un problema estructural, ¿qué significa eso? Que tiene más que ver que con solo las personas que están involucradas directamente. Por ejemplo, cuando decimos que la informalidad en la economía, en el trabajo, es un problema estructural de nuestro país, quiere decir que no es solamente responsabilidad de los trabajadores informales, ¿cierto? Sino que hay un mercado laboral, modos de contratación, leyes que hay que modificar. Bueno, a eso mismo apuntamos cuando decimos que la violencia contra las mujeres es un problema estructural, porque inciden muchos más factores que solamente la existencia de la víctima y del agresor. La autonomía económica es la forma más eficaz de la prevención contra la violencia femenina, y esa autonomía se logra gracias al emprendimiento. Estamos en Radio Cómplices, en este programa gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género es un ministerio del Estado de Chile encargado de colaborar directamente con el presidente de la República en el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas destinados a promover la equidad de género. Quiero invitarlos a seguir escuchando la ministra de la Mujer, Antonia Orellana Guarello, que participó, por supuesto, de este primer programa. Ministra, usted hablaba recién del tema económico, con la pandemia, que estamos un poquito atrasados, que necesitamos fortalecer el músculo. Muchas mujeres, ¿cierto?, que son las que llevan la batuta en la familia, han tenido que empezar emprendimiento. ¿De qué forma el Ministerio de la Mujer las orienta, las ayuda? ¿Cómo se trabaja eso con las mujeres emprendedoras? Bueno, en primer lugar tenemos el programa Jefas de Hogar, que es para quienes nunca
han emprendido, no saben cómo se hace esto, han vendido quizás en forma informal, pero el programa de jefas de hogar en el fondo toma la idea que tienen y la orienta a través de un proceso de meses. Tenemos también el sello, que es un trabajo relacionado con Prodemu, porque quiero decir que a propósito de que la oficina de la primera dama se ha cesado, hemos acercado las fundaciones a donde siempre debieran pertenecer. Prodemu en el caso del Ministerio de la Mujer. Entonces también está el sello Mujer Emprende de Prodemu. Y actualmente estamos trabajando para que haya continuidad entre los distintos programas de todos los servicios del Estado. ¿Por qué? Porque si yo soy mujer emprendedora, entro por primera vez a Google, Mujer Emprender Apoyos, te va a aparecer Programa Jefas de Hogar, Abeja Emprende de Cercotec, FOSIS, INDAP, y una cosa que uno queda así, y cada uno con su formulario, claro, por lo demás. Entonces estamos empezando un trabajo lento, porque los giros de buque no son rápidos, hay que cambiar programas que llevan años, pero para que sean conducentes unos a otros. Es decir, que si yo logré pasar esa primera etapa en que ya ideé mi proyecto, pueda pasar a una siguiente de formalización, por ejemplo, o como hacen los centros de negocios de Cercotec para poder ya escalar, vender. Y ahí, bueno, nuestro sueño y el último escalón es ProChile. Tenemos mujeres que han logrado pasar desde el Jefas de Hogar hasta pasando todas las etapas Corfo, etcétera, y ahora son exportadoras de la imagen país también de ProChile. Pero eso es muy difícil, son muy poquitas las que lo logran. Entonces estamos revisando qué trabas hay en cada camino para que eso sea fluido. Esos son los programas que estamos viendo. Ahora, por supuesto, por ejemplo, en el programa Chile Apoya, que fue este plan de recuperación económica inclusiva que lanzamos el año pasado para enfrentar los efectos de la pandemia, hubo cuotas. Y eso para nosotras es relevante. Por ejemplo, los PAR Emprende, que eran los proyectos del Ministerio de Economía. Establecimos cuotas para apoyar a las pymes que son dirigidas o que tienen alta composición de mujeres que les dan trabajo. Es decir, ellas podían acceder más fácil, porque normalmente les cuesta más acceder a crédito, etc. Entonces hubo un apoyo dirigido específicamente y eso tuvo los resultados que vemos este año. Por ejemplo, en la zona rural, Prodesal. Prodesal es una institución fundamental para la zona rural y para la pequeña agricultura familiar campesina, de la que las mujeres normalmente son el motor, pero no la cara legal. ¿Qué estamos haciendo en eso? En primer lugar, hemos actualizado la normativa de Prodesal, su reglamento, y entonces ahora cuando se abre un cupo, porque siempre dicen no hay cupo, bueno, cuando se abre un cupo, las mujeres van a tener preferencia, porque así fomentamos que se relacionen con los servicios públicos que entregan apoyo. ¿Cómo los estamos apoyando? También, por ejemplo, a las pymes que están acreditadas dentro del sistema de compras públicas. Se acaba de aprobar la ley de compras públicas y como Ministerio de la Mujer también estuvimos presentes introduciendo una medida ahí, que es que se le puede entregar mayor puntaje mientras más mujeres empleadas tenga. Por supuesto, sin disminuir en calidad y otros ámbitos, pero es evidente que una empresa que emplea más mujeres tiene una relevancia social, no porque las mujeres sean especiales, sino porque 6 de cada 10 hogares en Chile los lidera una mujer sola. Y por lo tanto, cuando cuidamos el empleo de las mujeres, cuando fomentamos el empleo de las mujeres, también estamos previniendo la pobreza y cuidando a la familia. Ministra, hay un tema que está ahora en boga, que es la inteligencia artificial. ¿De qué forma podría apoyar o beneficiar la acción que ustedes realizan? En esto, también en el emprendimiento, en la acción que ustedes llevan a cabo. Es algo que puede facilitar muchos procesos, pero que hay que tener cuidado. En la aplicación de la inteligencia artificial en Estados Unidos, por ejemplo, hubo que retroceder en varias cosas. ¿Por qué? Porque así como un libro de historia también traduce los sesgos de quien lo escribe,
Por ejemplo, este clásico que nos enseñaban en historia. Y en los años 20 las mujeres se incorporaron a la sociedad, como si todo el resto de los siglos nosotros hubiéramos estado en el monte, en una cueva, ¿cierto? Pasa lo mismo con la programación, porque un algoritmo es creado por programadores. Y los programadores tienen sesgos. Y la mayoría de los programadores son hombres. Entonces, no sé si has visto esas noticias, pero de robots de inteligencia artificial que terminan diciendo cosas profundamente machistas y uno dice, no, pero esto es el progreso. Bueno, pasa eso también en la inteligencia artificial y por lo tanto hay que adaptarse a su existencia y su desarrollo, pero también buscando que exprese la diversidad que tiene la población. Porque si no vamos a estar replicando lo mismo que hemos tratado de cambiar por tantos años, que es que las cosas no estén pensadas para toda la población. Ministra, me gustaría que tocáramos el tema de las pensiones alimenticias. ¿Cómo vamos con ese tema? Porque se ha hablado mucho, porque hay una serie de normas al respecto que están apareciendo, que están surgiendo, pero todavía falta. Yo quiero destacar que no es que hayan surgido de la humedad, surgieron porque hay un movimiento de mujeres, en este caso sobre todo madres a las que se les adeuda la pensión, que en primer lugar durante la pandemia y cuando se abrió la posibilidad de los retiros, impulsaron a que parlamentarias como la diputada Carol Cariola presentaran esta posibilidad de retener los retiros. ¿Y qué permitió eso? Permitió algo que se sabía tuviera número, porque es muy distinto que sepamos que todos conocemos a alguien a quien le deben pensión de alimentos, pero como relato se tiene la otra cara que todos conocemos a alguien que debe. Esa no la decimos tanto, porque a veces incluso puede ser familiar de una. Esto pasa en todas las familias. Y le puso número esta retención. 600.000 solicitudes de retención hubo durante esa posibilidad. Y el pago de retenciones en esa ocasión llegó al volumen de $900 millones. O sea, eso es más de lo que facturan grandes empresas, de las grandes, de nuestro país. Y, como decimos nosotras, esa es una cuenta que, claro, es derecho de los niños, pero cuando no se cumple, la pagan las mujeres. ¿Cómo la pagan? Endeudamiento, empobrecimiento, informalidad laboral, lo que quiere decir peores pensiones a futuro, un estrés inimaginable. Entonces, para nosotras, la ley de pensiones, la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, es una norma que no es solamente de justicia hacia los niños y sus madres, sino también de prevención de la pobreza. Porque incluso se puede ver entre dos hermanos y sus trayectorias. Un hermano que tiene un padre presente, que va en un colegio, y el otro que no. O sea, llega a esas cosas esto. Y en ese sentido, bueno, ya está vigente desde el 20 de mayo. Va con una aplicación que yo calificaría como menos rápida de lo que a mí me gustaría, pero yo entiendo también que el Poder Judicial tiene una autonomía en poder interpretar la ley. Y mirando procesos anteriores como el de la ley de divorcio, que también fue un cambio muy grande, pasaron un par de años hasta que, digamos, hubo un criterio uniforme y se aplicó por igual. Que a mí me pasa y me llegan todos los reclamos de, oiga, pero el juez de no cumplió la ley. No, es que la interpretó. Y esa es una facultad que tienen constitucionalmente los jueces y yo no. Le digo por interno en mi Instagram, comadre, yo no puedo decir nada de eso. Pero esta es la ley. Reclamen de acuerdo a la ley, apelen de acuerdo a la ley. Pero estamos en aquello, esperamos pronto poder tener un informe en el que podamos evaluar cuánto se ha podido pagar, cuántas se han interpuesto respecto al mecanismo especial y si esto ha aumentado, y eso es muy importante, ha aumentado la formalización de la deuda. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que la mayoría de las deudas son de palabra.
Y las palabras se las lleva el viento, no se pueden cobrar las palabras. Se necesita, como dice el ministro de Justicia, los papelitos. Ministra, ¿cuál es su opinión respecto al proyecto que pretende cambiar el régimen de sociedad conyugal y la implementación del Sistema Nacional de Cuidado? En primer lugar, respecto al proyecto para cambiar la sociedad conyugal, quiero destacar que este es un proyecto que lleva 14 años de tramitación. 14 años. Es decir, ha sido un intento de la ministra Pascual, de la ministra Salaquet, y ahora nos toca a nosotras la posta. Es decir, un problema que se ha tratado de abordar en forma transversal y con el cual además Chile arriesga irse a juicio en la Corte Interamericana. Porque ya tiene una demanda. ¿De quién? De la señora Sonia Arce, que demandó al Estado chileno por impedirle poder decidir ella sobre la propiedad de su madre. Porque ella no podía decidir qué hacer sino el marido. Y a propósito de lo que decíamos de las zonas rurales, ¿por qué las mujeres no pueden postular solas a la Comisión de Riego, al Prodesal, a los beneficios del SAC y otros? Porque no son las dueñas del terreno. Y tienen que ir con el marido, y eso es una situación que al 2023 resulta inexplicable. Entonces nuestra opinión es que este es un cambio, primero, necesario. Necesario porque no afecta solo a las que están casadas con sociedad conyugal, sino que a todas, porque nos da un estatuto jurídico ciudadano inferior. En segundo lugar, que creemos que además hay que destacar que se adapta a lo que ya ha avanzado en nuestro país en distintos gobiernos respecto al matrimonio igualitario. Porque dice, el hombre será el jefe de la sociedad conyugal. Bueno, es decir, en la sociedad conyugal no hay ningún hombre, no van a poder casarse con sociedad conyugal. Y en tercer lugar, y esto es algo que es un poco novedoso, y por lo tanto quiero ser cuidadosa en transmitirlo, estamos eliminando el patrimonio reservado de la mujer. Y viste que dentro de la sociedad conyugal existía la posibilidad del patrimonio reservado de la mujer casada. Esto fue algo que se consiguió en los años 30, cuando muy pocas mujeres trabajaban. Entonces, a cambio de no poder decidir sobre la casa, sobre los bienes en común, se les daba un pedacito de decisión reservada. ¿Qué es lo que estamos planteando nosotras? La coadministración, en igualdad de derechos. Y la igualdad de derechos hace que también sea irracional el que exista todavía el patrimonio reservado. Entonces, aquí lo que queremos transmitir es que no queremos una protección especial, queremos igualdad. Y eso es lo que estamos buscando con el proyecto de ley. Compartimos apoyo al emprendimiento femenino en la región de Ñuble, un programa que va gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ProChile es la Dirección General de Promoción de Exportaciones de la Cancillería de Chile, servicio público encargado de promover las exportaciones de bienes y servicios del país, además de contribuir a la promoción de la atracción de la inversión extranjera y del turismo. La meta de cada emprendimiento debiera ser mirar ProChile. Hoy nos acompaña de forma exclusiva la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana Guarelo. También le preguntamos por la importancia que tiene la aprobación del pacto fiscal. Para nosotras es fundamental. Hay dos cuestiones que requieren de un pacto fiscal para poder implementarlas correctamente. En primer lugar, Sala Cuna para Chile. ¿Qué proponemos con Sala Cuna para Chile? ¿Qué mujer no ha ido a un trabajo y le han preguntado, ¿y usted planea tener guagua? Y eso, más allá del machismo de quien pregunta, tiene que ver con una razón objetiva de la empresa, que si tiene más de 20 trabajadoras, va a tener que pagar Sala Cuna. Entonces, ¿qué hace? Contrata 19. Entonces, un desincentivo al trabajo de la mujer. En segundo lugar, no le da ninguna responsabilidad al padre, ni ningún derecho tampoco. ¿Por qué no si el padre trabaja en una empresa en la que hay un jardín infantil que les gusta más a la familia, no podrían acceder por ahí? ¿Por qué si estamos cada vez exigiendo más responsabilidad también de parte de los padres, eso no lleva también mayores posibilidades respecto de los niños? ¿Ya? Entonces, lo que planteamos es eliminar el tope de 20 trabajadoras, compartir el derecho entre padres y madres
Y en tercer lugar, y muy importante, que esto se haga con un aporte tripartito. Y eso involucra un costo fiscal, porque hay que apoyar a las empresas más chicas para que esto no se les venga encima, tal como lo hemos hecho con el aumento del sueldo mínimo a 500.000 pesos. Tuvo la excusa siempre para no subir harto el sueldo mínimo, ¿cuál era? Las pymes. Bueno, ahora las pymes tuvieron un apoyo especial y se mostró que se podía. Lo mismo al respecto, pero eso va a requerir fondos para esos apoyos. Y por último, ¿por qué es tan importante? Porque afortunadamente, y esto es algo que debiera ser un motivo de orgullo para nuestro país, el estándar de la sala cuna y jardines infantiles ha mejorado sustantivamente de lo que era en los años 90. Y eso yo lo digo de motu propio porque yo estudié en un Junji, a mí me llevaron de los 6 meses a un Junji en Macul. Todo el cariño a mi jardín infantil, lo pasaba excelente, pero cuando uno va ahora, los juegos, las salas, tienen incluso en la acreditación un indicador de dónde tienen que estar los enchufes, por seguridad de los niños. Y no podemos bajar ese estándar. Y hoy en día, con la escasez de terrenos que hay, con los costos que hay de construcción, construir esa sala cuna, porque si tú le das a más personas el derecho a sala cuna, vas a necesitar más sala cuna. Entonces, construir progresivamente, no hacer todo un zuácate, pero construir eso también tiene un costo. Y ese costo está incluido dentro del pacto fiscal. Y por último, sistema de cuidados. ¿Qué hablamos cuando hablamos de un sistema de cuidados? Porque suena también medio enrevesado. Le estamos buscando un nombre más entrador. Pero, ¿qué significa? Significa básicamente que todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos que alguien nos cuide. Lo más común es al inicio de la vida y al final de la vida. Pero hay muchas cosas entre medio. Hay un 20% de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que por lo tanto lo que requieren no es cuidado, sino fomento a su autonomía. Hay un número cada vez mayor de personas mayores a las que hay que mantener su autonomía y apoyarlas cuando vayan cayendo en la dependencia, intentando retrasar todo lo posible la dependencia severa. ¿Y cómo se requiere eso si no hay una articulación de distintos programas y también programas nuevos para apoyar a quienes necesitan de cuidados y también a las que cuidan? Y por eso es tan importante para nosotras como Ministerio de la Mujer, porque las que cuidan, por más del 90%, y la mayoría sin ningún ingreso a cambio, son las mujeres. Y ahí se traducen nuestras lagunas y más. Entonces, esto para nosotras es muy importante. Que estamos avanzando por el momento sin el pacto fiscal porque se ha demorado gracias a la negativa de algunos a dialogar. Avanzamos, estamos construyendo 42 centros comunitarios de cuidado, que sean espacios para aliviar a las cuidadoras y para fomentar la autonomía de quienes tienen algún tipo de dependencia. Estamos ya realizando el registro de cuidadoras en el registro social de hogares. Hoy en día cualquiera que actualice su registro social de hogares puede inscribirse como cuidadoras y recibir la credencial de la cuidadora, que por el momento estamos trabajando en más cosas, pero por el momento permite atención preferencial en servicios críticos como registro civil y banco estado, porque no es lo mismo ir a sacar el carnet cuando tienes a alguien postrado en la casa. Pero eso no se ve, a diferencia cuando uno va con guatita de embarazapo. ¿Qué estamos haciendo también? Estamos ampliando la red local de apoyo a cuidados, que son los programas con los municipios. Pero para que eso llegue al volumen verdadero de personas con dependencia en nuestro país, que debieran ser unas 600.000, también se necesitan fondos. Se necesitan fondos para poder hacer los traslados necesarios, construir la infraestructura necesaria, apoyar a adaptar las casas. ¿Cuántas personas se caen y se pegan en la cadera porque no tienen en la barandita? Y ustedes saben, la lesión de la cadera para la señora es factor seguro de dependencia. Ese tipo de cosas se pueden prevenir con política pública y esta es la política que estamos proponiendo. Ministro, usted hablaba de los jardines infantiles, de la educación en la primera etapa, digamos. Uh-huh. ¿Qué está pasando hoy con el bullying, con todo lo que se está viviendo? ¿Eso también afecta o tiene una participación indirecta o directa de la mujer? Bueno, en la medida que la mayoría de las educadoras son mujeres, hay que reforzar, por cierto, el componente de prevención.
pero creo que, y esto va precisamente la idea del feminismo, las mujeres no somos mejores que los hombres. El reclamo es que somos igualmente humanas y por lo tanto deberíamos tener los mismos derechos. Pero también tenemos los mismos defectos, tenemos las mismas capacidades de poder hacer daño, las niñas también pueden ser bullies, y en ese sentido estamos con un problema de convivencia, sobre todo después de 2 años de encierro que se ha estado trabajando a través del programa Seamos Comunidad del Ministerio de Educación, que ha invertido en más orientadores, más programas de intervención, más actividades de comunidad que precisamente permitan volver a vincularse. Porque el bullying aumenta en comunidades que son encerraditas, donde no se puede denunciar, donde no se puede decir nada. Pero esto ya llegaba a mucho más allá, digamos, de lo pensado, que hace poco acuchillaron a una chica, a una mujer. Yo creo que hay que distinguir entre violencia escolar y bullying. El bullying es una forma de maltrato. Lo que tú me cuentas ya es violencia escolar, dura. Creo que ahí tenemos, evidentemente, en primer lugar, que revisar cuánto ha aumentado, y la encuesta del INJUV lo muestra, la aceptación de la violencia como una forma de resolver conflictos entre los jóvenes. Y eso habla mucho de los entornos en los que están metidos. ¿Cuánto ha aumentado el uso de armas? Yo al menos, y creo que ese es un objetivo que compartimos como gobierno, yo crecí en un país donde no había pistolas dando vueltas. Ni civiles ni militares. Tuve la suerte de crecer así. Y espero que mi hijo tenga la misma suerte. Creo que estamos en un momento de poder ponerle un atajo a esa extensión en el uso de armas. Una agresión también indirectamente es el tema del cambio climático, digámoslo así. Y la mujer es la que educa a los niños muchas veces en esa área. ¿También ustedes trabajan en este ámbito? Sí, pero yo tengo un matiz. Todos educamos. Los ausentes con su ausencia y las presentes con su enseñanza directa. Porque un padre ausente también enseña. Enseña que los hombres no tienen que hacerse cargo de esas cosas, pero enseña. Ahora, respecto a eso, las mujeres muchas veces son las más afectadas por la crisis climática por motivos de estructura económica en las industrias que son más afectadas por la crisis económica, como por ejemplo la de la agricultura. Las mujeres tienen los empleos más débiles. Packing, temporera, que son los que se ven más afectados cuando baja la cosecha porque no hay agua o porque hubo, como ocurrió ahora, un fenómeno climático inusual como las lluvias gigantes que hubo. Entonces, primer problema. En segundo lugar, cuando hay escasez de agua. ¿Quiénes son las que caminan más de 3 horas hasta el aljibe para poder cumplir con las tareas de la casa y tener el agua? Las mujeres y las niñas también. ¿Quiénes son las que tienen que hacer la gestión dentro de la casa cuando no hay agua y decidir si se cocina o se lava y vivir con ese estrés permanente? Son las mujeres. Y en eso efectivamente estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para primero levantar más datos, buscar formas de poder apoyar a las mujeres rurales sobre todo y a las mujeres que viven en zonas de riesgo de desastre en prevenir, mitigar y también adaptarnos a los efectos de la crisis climática. Tanto en buscar nuevas formas de empleo que sean menos precarias, pero que no las saquen del lugar donde siempre ha trabajado, porque la solución no es que se vengan todas para la ciudad, porque de aquí el agua sale así nomás, sino buscar soluciones ahí en el territorio donde viven. Y en eso hemos estado trabajando junto con el Ministerio, buscando adaptar tanto los programas de empleo, como también probando nuevas cosas, y por supuesto impulsando, apoyando al Ministerio de Medio Ambiente en las leyes que tienen que ver con el cambio climático. El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, actuando como órgano rector, debe velar por la coordinación, consistencia y coherencia de las políticas, planes y programas en materia de equidad. Le corresponde planificar y desarrollar políticas y medidas especiales con pertinencia cultural. La plena participación de las mujeres en los planos cultural, político, económico y social, así como el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Sigamos escuchando
a la ministra de la Mujer y, por supuesto, Mariela Espejo, quien se encuentra con ella en una entrevista interesante y que posteriormente realizamos acá en Cómplices. Quisiéramos conocerlo rápidamente. Por ejemplo, cuéntenos un poco, ¿qué es lo que hace usted en su tiempo libre? Cuéntenos un poco de su persona. Nos dicen que usted señala que es maulina. Eso es una broma que nació de que estuve como el enlace presidencial durante los incendios. Y la verdad es que las emergencias tienen muchas cosas malas, pero también generan lazos. Así que yo todavía converso al menos una vez a la semana con gente del Maule porque uno quiere saber cómo siguen, pues, que nos tocó enfrentar momentos duros juntos. Yo no conocía mucho la región además, así que aprendí mucho. Y aprendí mucho de una región que harto sabe de desastres y de levantarse después, mi hermano. ¿Qué hago en mi tiempo libre, que es escaso? Cuando estoy con mi hijo, yo tengo semanas compartidas. No, eso suena como que fuera un departamento. Tuición compartida, así se dice. Tuición compartida completa. Entonces, una semana está con su papá y una semana está conmigo. Cuando está conmigo, mi hijo, todo mi tiempo libre es para él. Hacemos cosas como ir a andar en scooter, paseamos al perro, jugamos mucho con Legos. Y cuando no estoy con mi hijo, en mi tiempo libre me gusta ir al San Cristóbal, el Cerro San Cristóbal. Creo que es un lujo que tenemos los santiaguinos, tener un cerro en la mitad del centro para poder ir a pasear. Creo que lo cuidáramos más, eso sí, de repente termino recogiendo basura. Y por supuesto ver fútbol, que me gusta mucho. De Colo-Colo, por supuesto. Ministra, por supuesto. Colo-Colo. Bueno, ministra, le dejo a su disposición, ¿cierto?, nuestros micrófonos y nuestras redes sociales para un mensaje. Para cerrar esta entrevista, me gustaría que usted nos diera su mensaje. Bueno, en primer lugar, este es el Ministerio de todas las mujeres. Nosotras trabajamos con mujeres de todas las edades, porque a veces se piensa que el Ministerio de la Mujer es de las jóvenes. Trabajamos con mujeres mayores y más mayores todavía. Trabajamos con mujeres de todas las regiones. Nuestras Ceremis son parte importante de nuestro trabajo y como el ministerio es joven y chiquitito, lo que les cuentan a nuestras Ceremis llega acá a nivel central y buscamos juntas cómo apoyarlo. Y en tercer lugar, les quería contar que nuestro eslogan nuevo es Chile para todas. ¿Qué significa eso? Que queremos que todas las mujeres, en toda su diversidad, porque no vamos a pensar todas lo mismo, somos el 50% de la población, pero que todas las mujeres en toda su diversidad y en todo el país puedan acceder a todos sus derechos. Y creo que ese es el objetivo que estamos buscando tanto con nuestra agenda legislativa en el Congreso, como también con las acciones que estamos llevando con otros ministerios. Chile para todas, todas las mujeres en toda su diversidad y en todo el país puedan acceder a todos sus derechos. En nuestra región también tenemos una Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, la señora Cristina Martín Sáez. Y como nos comentaba la ministra, lo que se le cuenta a nuestras Ceremis siempre llega al ministerio. Si hay algo que usted desee consultar o exponer, no dude en dirigirse a sus oficinas, ahí en calle Constitución 492, piso 305, en la ciudad de Chillán. Así estamos llegando al final del programa de este día, Emprendimiento Femenino en la región de Ñuble, gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social y del Gobierno de Chile. Hoy estuvo la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Este programa ya está disponible en las redes sociales. Nos vamos a encontrar en cualquier instante nuevamente todos los horarios y programas y quienes van a estar con nosotros en las redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este instante. Esto ha sido Apoyo al Emprendimiento Femenino en la región de Ñuble.
Este programa llegó hasta sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Los invitamos para que en cualquier momento, a través de un nuevo microespacio o gracias a la presencia de un interesante invitado o invitada, volvamos a reencontrarnos con otro consejo que te inspirará, por supuesto, a ti y a otros y hará florecer tus sueños. Adelante, emprendedoras. El éxito está esperando a que lo conquistes con tu valentía.